Las desmayadas, camisones volando sin cabeza. Escucho que acaba de morir mi padre. Tengo 15 años. Veo a mis hermanas bailar, resplandecer en medio de nuestro jardín selva que nadie cuida, bajo una luna desbordada, redondísima, blanco fuego. La luz lunar las vuelve brillantes, fuertes, hermosas. En sus camisones parecen diosas griegas en el Parnaso, luciérnagas iluminadas de alas transparentes. Llega el quejido de madre desde su cuarto. Es un desgarro, agudo, quebrado, una vibración sonora imperceptible para el resto. La habitación queda lejos, pero lo escucho perfectamente. El timbre del quejido me cae como un rayo en la cabeza y me convierto en estatua de sal. Voy a desmayarme. Sin embargo, suspendo el desmayo. No es adecuado hoy requerir atención. Dejo que mi alma me abandone y se lleve todo lo que hay flotando en mí, mientras los esfuerzos se conducen a mantener mi cuerpo erguido de una pieza, aquí, clavado en el jardín salvaje. En esta novela, Las desmayadas de Cecilia Sperling, hay 3 hermanas y una madre que reciben la noticia de que ha muerto el padre. Una pregunta, ¿el desmayo es una condición femenina, es una propiedad de las mujeres? No es una propiedad, es un aprendizaje, ¿no? Si existe la educación sentimental, en nuestra educación sentimental hay un acervo lejano, pero que está por ahí, donde el desmayo es una expresión, yo pongo que el desmayo es una expresión socialmente aceptable para las mujeres, ¿no? Sí. Como que las mujeres podemos o pudimos a lo largo de la historia tener ciertas conductas con nuestro cuerpo y con nuestra voz, algunas más aceptadas, otras más vilipendiadas y más reprimidas, ¿no? Y el desmayo es una muy interesante porque es muy misteriosa, pero... Lo ensaya la protagonista del desmayo, digo, lo ensaya en cada situación. Es como no tolerar lo que está pasando y entonces me vado de alguna manera. Es un modo, es como decía Silvia Molloy, la treta del débil, es una treta donde vos, alguien por ahí te va a agredir, te va a acosar, te quiere matar y vos ya te moriste, ¿no? O sea, entonces tiene muchas funciones. Pasás de ser la víctima a por ahí ser la estrella, ¿no? Y en el tema de estrellas de cine, por ejemplo, con Agustina Pérez Rial, que estamos armando un guión de Las desmayadas, que lo queremos pasar audiovisual a cine, tenemos una colección de divas de cine desmayándose. Entonces tenés a Marilyn Monroe en las películas, ¿no? Es una imitación de la muerte. Hay algunos animales que cuando son atacados por un depredador fingen un desmayo. Es un ejercicio para no morir, justamente, claro, ¿no? Claro. Es un ejercicio para ver que se puede volver, que te fuiste, que desapareciste, pero que volviste. Es cierto, es así. ¿Cómo surgió este libro? ¿Cómo surge a partir de tu biografía? Yo había escrito esta trilogía, pues ya estoy por el tercero, pero esta sería la saga de mi idea de fábulas autobiográficas. La primera se llama La máquina de proyectar sueños, que cuenta la historia de mis hermanas y yo, y mi mamá y mi papá, entre los 5 y los 15. Y es un poco toda la relación de esa casa y esa casa, ¿no? Esa casa y ese jardín que también son protagónicos. Y nosotras fuimos niñas educadas en la expresión corporal, en la danza moderna, que eran rituales como en contra de la danza clásica. Entonces todo lo que se decía era la contracción, al piso, me desmayo, me tiro, con lo cual teníamos... Sí, de hecho empiezan bailando las 3 hermanas cuando reciben la noticia. Exacto, teníamos... Es un cuadro de... Una casa muy libre, como esta librería que se llama La Libre, donde todo el tiempo vos te podías encontrar con alguna de las 3 o las 3 juntas o en distintos momentos, bailando, corriendo, subiendo y bajando escaleras, desnudas, con una sábana, con algo que habíamos encontrado de nuestra abuela, mi mamá escuchando esas óperas y ella también se había formado como declamadora.
como declamadora en la provincia de Corrientes, que ya para su época era algo anacrónico y anticuado, pero a ella le encantaba. Entonces nos recitaba, sobre todo Juana de Ibarburú, ¿qué es esto prodigio? Mis manos florecen, rosas, 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 a mis dedos crecen. Entonces, nos sabemos de memoria algunas poesías. Que tu mamá declamaba. Que mi mamá mi mamá química de su laboratorio en el Hospital Rivadavia, pero tenía como su lugar digamos, de líbido, de performer, de erotismo, puesto en la poesía. Ella iba por esa poética. Entonces, esta fábula, Las Desmayadas, es la continuación. Ya acá tenemos 13, 15 y 18. Claro. Y son 2 años, porque acá ya empieza con la muerte del padre, por eso no es spoiler. Hay una fiesta de 15 ahí que se anuncia. Hay una fiesta, porque bueno, hay duelo y hay fiesta, ¿no? Hay duelo y hay adolescencia, hay estallido hormonal, hay un jardín que no para, pero también hay dictadura, hay guerra de Malvinas. Este libro se inscribe dentro de los libros de despedida, como El año del pensamiento mágico. El otro día estuvo Natalia Cito, que cuenta que cuando le anuncia la enfermedad del padre ella queda embarazada y entonces era la vida, muerte. Pero sin embargo, vos no te adscribís a un género. Yo tuve la sensación por el momento de estar leyendo un poema o un cuento o una novela. Sí, no puedo definir en realidad, que sea exactamente una novela. Es que bueno, 2 cosas. Por el lado del género de despedida, te diría que a mí lo que me interesa es como la mitología, la automitología de infancia y la automitología de adolescencia. Me gusta mucho Bruno Schulz, ese escritor polaco que dice madurar hacia la infancia y que habla también de esa mitología. Entonces, yo quería hablar de esa mitología y de mis hermanas corriendo. Claro, mi papá estaba en una habitación agonizando. Claro, mi papá se estaba muriendo. Claro, mi papá se murió. Lo que pasó fue eso. Pero en realidad, como yo lo abordo es... ¿qué pasó en ese momento tan onírico y qué percepciones tenía yo? O sea, es una indagación y una exploración de... Es que el momento de la muerte de un ser querido es único. Uno no bueno, sabe tiene qué hacer, algo muy único. No sabes qué hacer. No tenés parámetro. No hay forma de comportarse. No tenés parámetro y te habilita a una especie de conexión con la metafísica. Porque por un lado... muere tu papá y tenés 15 y ay, quiero a mi papá y cómo no lo voy a tener. Terrible. Y es eso terrible. Y a la vez te enterás que la vida tiene muerte. Entonces también a la vez se te abre como una especie de abismo o una herida o un derrumbe. Yo ahí empecé a leer mucho a Borges, ¿no? A entender la metafísica porque decís, por ahí las cosas no son lo que aparentan. Porque todo aparentaba de una manera y de repente aparece esta muerte. Por otra parte, el muerto deja lugares que hay que ocupar. Que acá la protagonista dice, bueno, mi mamá no puede. Bueno, entonces, mi mamá, cuando se murió mi papá, es como que estuvo abducida, ¿no? Por un duelo muy fuerte, por una situación que yo ahora la entiendo, ¿no? Tenés 3 hijas adolescentes, estás en plena guerra de Malvinas, bueno, la echaron de su trabajo porque su hermano era abogado, defensor de derechos humanos. Tenés una realidad muy complicada, el lugar de la mujer siempre es un lugar un poco más vulnerable, las adolescentes, el lugar económico en su estrategia, en su esquema. Mi mamá era la química de trabajo de medio turno y medio turno la familia y mi papá era una familia más tradicional y al que cargaba con la ganancia económica. Entonces, ella se vio... Hay una modificación, un estado de cosas modificadas. Claro, de tener una pareja, de golpe pasamos a ser 4, que yo en un momento digo que somos un animal de 6 patas, ¿no? Y tengo como esa imagen de estar al lado de la pelopincho, una arriba de la otra, como mojaditas en malla con el sol, formando un solo cuerpo. Entonces, de algún modo, también yo siento que ese cuarteto empieza, en otro momento digo que es como que si mi casa tuviese telas de araña y en cada cuarto hay una arañita, ¿no? Entonces en la medida que una se mueve, viste que se mueve una y se mueve por acá. Entonces empieza a generarse esa vida de mujeres, que la pensé también como Las Vírgenes Suicidas, como La Casa de Bernarda Alba.
Me acordé de Las Vírgenes Suicidas. Las tres hermanas bailando reciben la noticia y me hizo acordar de ese libro, Las Vírgenes Suicidas. Sí, yo me la acuerdo con la película de Sofía Coppola, ¿no? Claro, Creo es que una ella novela hizo... de Jeffrey Eugenia, sí. En ese contexto lo único que queda es desmayarse. En ese nuevo estado. Es un nuevo estado donde una de las cosas que pasa es que cuando te ocurre una tragedia o algo muy inesperado es como... También yo creo que yo me volví escritora porque me pude ver de afuera, pude verme en la escena. Era tan increíble que es como que salí, ¿entendés? Claro. Como que salí y vi todo lo que estaba pasando. ¿Qué te dio la literatura de posibilidad de decir que no te lo da otro arte, o no te da la posibilidad de escribir una canción o de pintar? Bueno, hay algo ¿Por qué escribís? que siempre pensé y lo encontré muy bien dicho por César Aira, que es como que él dice en los escritores, las escritoras o la literatura, es un arte en el que somos guionistas, directores de cine, hacemos la puesta en escena, vestuaristas porque decimos cómo va vestido, somos los músicos, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que tiene, actuamos, somos directores, entonces, de algún modo, lo que me permitió escribir es que para mí es un libro performático. La palabra suena, pero a la vez la palabra te arma una imagen, te permite ocupar un montón de roles y sos como un director de ópera. Y a la vez, por ahí estás a las 3 de la mañana en tu escritorio con lo que te guste, con un café, con un whisky. Porque siempre el disparador parece que fuera la realidad, pero en realidad es una interpretación de la realidad, no es la realidad misma. No surge de la realidad, es lo que vos interpretaste de la muerte Claro, de por tu eso padre, yo pongo digamos. fábula autobiográfica, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se habla mucho de toda esta idea de Es control, una lectura, quiero decir. de controlar la narrativa, ¿no? O el relato. Entonces digo, como se habla como esa idea política, pero en realidad es lo que hacemos todo el tiempo. Nosotros somos nuestros propios y propias políticas que nos vamos contando nuestra vida como la queremos escuchar. Sí. O como la podemos escuchar, o con los elementos que tenemos. No tenemos nuestra propia narrativa. Y en mi propia narrativa, aparte de esto que te decía de la danza, y que por ahí el libro alguien me dijo, che, está escrito como una coreografía. Sí. En mi propia narrativa yo quería incluirme, pero no contando la realidad, porque si yo no dormía la noche y tenía un montón de fantasías, ¿no? Y si para mí cuando se murió mi papá se me abrían unos misterios distintos. Y mi historia desde lo que yo vivía no es lo que se supone que la gente te cuenta o lo que yo había leído o la convención de se muere el padre y pasa esto. Tal cual. O sos un niño y pasa esto. No, sos una niña y no pasa eso. Por ahí a los 5 años tenés una visión como si tuvieras, no sé, 80, ¿no? Hay un estallido sensorial en tu libro, además de ser una lectura y una interpretación de la realidad. Digo, da la sensación de una percepción del mundo, de colores, de olores, me parece que los sentidos estaban así abiertos. Bueno, en mi educación sentimental y literaria, para mí uno de los libros en los que más me sumergí desde muy chica fue En busca del tiempo perdido, ¿no? Claro. Y lo que hace Proust es de algún modo subir todas las perillas de las percepciones, ¿no? De la percepción y de los sentidos. Entonces, todo ese aparato que es oler, ver... que en el libro está claro, marcado, yo digo, bueno, eso es algo que es parte de mi apuesta, es parte de mi riesgo, es parte de mi ser escritora, es ir con un aparato sensorial. Sos barroca, nada despojado el texto, al contrario. Está desbordado, este está pasado sí. Empecé escribiendo, por ejemplo, los primeros relatos del futuro de los artistas, que es un libro que sacó el premio Antorchas, y después Selección Natural, que es una novela bastante realista que se publicó en Inglaterra. Empecé con un modelo más así, ¿no? Como más seco, más... Martin Amis, digamos, como con claro.
Y en algún momento se me quebró completamente y como que de adentro salió, está desbordado. se desbordó todo, se rompió el dique. Se desbordó la percepción. Sí, no me importa la literatura, no me importa, quiero decir, no me importa estar respondiendo a lo que puede ser un buen cuento o una buena narrativa, ¿no? Que por ahí en algún momento pensaba que eso era interesante. Yo creo que es eso que no lo hace, no le da la lógica de la inteligencia, sino del sentimiento, de la emoción. Bueno, casi es un experimento donde donde dije, no voy a estar mental. Claro. Hay una propuesta. Lo que me jugó muy a favor, que en el momento fue un poco pesado, fue que lo escribí como en un desmayo en 3, 4 meses, pero como vino la pandemia, tuve el libro detenido varios años, sí, o mucho tiempo. Entonces, todo ese tiempo de detención me permitió, así con una especie de dedos mágicos, sin querer como, viste, mover la espuma, ni deformarla ni nada, como muy de a poco, poder también entrar a entender que había un estilo y poder armarlo y concebirlo más como libro. ¿Corregís mucho tus textos? No, cero. ¿Nada? No. Lo que corrijo mucho y lo que más me divierte por ahí es algo de edición, de montaje, de dónde van las escenas. De este capítulo lo pongo sí, primero. Eso lo hago bastante, lo hago con papelitos, me divierte. Eso sí me gusta mucho. Pero en cierta medida soy como una especie de documentalista o como si estuviese en la mesa de montaje, ¿no? Lo que filmaste ya lo filmaste. Con esto que tenés, hacé. Y por otro lado, también lo que me pasa es que retengo mucho lo que voy a escribir. Es como que espero estar como lista y que después sea como un borbotón. Entonces también hay una idea de si querés, una corrección interior. No es que no corrija, sino que estoy escribiendo y como estoy con el asunto por ahí todo el día y a la noche lo escribí. Sí, ¿no? Sí. Escribí esa página. Cuando escribís una novela estás todo el día escribiendo. Pero no estoy escribiendo en el sentido no de... en el momento mecánico de escribir, tacho muy poco. A veces lo que hago es que... a veces me pasa que me salen ideas o imágenes muy condensadas. Entonces después cuando las miro digo, no, le voy a dar un poquitito más de pista. Pero no es una corrección más literal de cortar, claro, sino que al revés, es una corrección de decir, che, está muy contraído la idea, dale un poco más de... ¿O te pasa que esos personajes te habitan y estás pensando continuamente en cómo reaccionarían ante tal cosa, pero una vez que terminaste la novela te abandonan, ya está? En este caso hay algo con el libro que se concreta y es una especie de salida así, de que podés un poquito despegarte de ese mundo que te acompañó mucho tiempo. ¿Y cómo sos como lectora? Porque hasta ahora hablamos de tu etapa de escritora. Bueno, como lectora soy bastante parecido a esto que te cuento. ¿Tenés un canon de libros que hay que leer? Mira, por un lado en mi estilo de leer es bastante desmayado, es bastante que puedo tener una temporada que leo y no me doy cuenta cómo, como por ejemplo de chica esto que te contaba, que la gente me decía, ¿cómo leíste 7 tomos de Proust? Ahora ya está más de moda y se puso más corriente, pero después leía todos los clásicos rusos. Tengo un modo que... ¿No te da la sensación que esas son lecturas de juventud que ya después cuando sos grande decís, me cuesta sentarme con La Guerra y la Paz y ya agarrar 2 tomos y decís... Sí, empezás a leer más corto. Empezás a leer más corto. Empezás a leer más menos corto. Tiempo. Pero lo que te quiero decir es que corto o largo no es tanto, más a lo que me referí es que también o entro en a surfear la ola, como que la ola me va arrastrando, o entro en una especie de encantamiento con esa lectura, o no leo. Tengo temporadas que leo mucho, tengo temporadas que no leo. En algún momento me encantaba leer Freud, por ejemplo, o me encantaba leer manuales de arquitecturas, cosas que no son literarias. Después, por ejemplo, a mí siempre me gustó, yo había empezado ya hace como más de 2 décadas con Confesionario, Historia de mi vida privada, a trabajar la primera persona que en ese momento y sobre todo acá estaba como bastante mal visto, y ahora hay muchísimos libros que están publicados en español
que me encantan, como Vivian Gornick, que es como sería el libro que digo, sí, no dejes de leer Apegos feroces o La mujer singular y la ciudad. O sea, son libros, o Mirarse de frente, que amo mucho. Digamos, hay como una oleada de ahora, ¿no? O Anier no, pero mi formación es como de muy chica y es muy clásica, que era la biblioteca de mi casa, no era por otra cosa. Lorca un montón, me gustaba, es teatral. La poesía, si tu mamá declamaba, digo, la poesía Estaba, debe haber estado presente todo el claro, tiempo. era muy... Y aparte, escuchada. Escuchada. No, Yo no escribo leyendo en voz Volvemos alta. al tema sensorial, digamos. La poesía te llegó desde la escucha, ¿no? Desde la lectura. Después Clarice Lispector también. Todo, digo, toda la lectura que a mí me envuelve y me saca de que la literatura es de una manera, ¿no? También le agradezco a mi formación a María Elena Walsh, que tiene esa cosa de ruptura y tiene que ver con lo que te decía al principio, ¿no? De haberme formado en la expresión corporal o en la danza moderna contra la danza clásica. Entonces esos espacios bueno, como me pasa con César Aira también, o con Fabián Casas, que son autores que empezás a leer y no sabés a dónde van a ir, ¿no? Y estás perdido, y parece que el autor está perdido también. Sí. O Eve Ugart. Digo, hay un camino que uno hace con el autor, Me acuerdo que supone que hace con el autor. Cuando la conocí a Eve hace muchísimo, que ella como que no hablaba de su literatura o de la literatura, y también en algún momento después, obviamente, es una obra descomunal, pero ella... la sensación era que ni sabía dónde estaba muy bien parada, ¿no? Claro. En el sentido de perderse para encontrar algo nuevo, de riesgo, de experimentación, de laboratorio. ¿Cuál es tu presente? ¿Estás escribiendo otra cosa? Bueno, mi presente, acabo de llegar, de estar estuviste, 6 meses de eso fuera de cámara. Sí, te Contanos estaba contando. Estuve 6 meses en Cambridge, ahí en Boston. Mi pareja estaba invitada a ser un visiting professor en Harvard, pero como justo salía el libro, entonces me agarró afuera y pude darle una presentación por allá. Claro, hicimos la presentación, hice un workshop en Harvard, hice otro workshop en la Universidad de Princeton y después fui a Filbo, que es la Feria del Libro de Bogotá, entonces también hice la presentación ahí, salió una edición del libro Las Desmayadas, Planeta Colombia. Qué bueno. Me encantó estar en Colombia, ahora vuelvo a Cali. Cali es ese lugar de Colombia totalmente... Claro, se te abren puertas. Bueno, para los que conozcan, Andrés Caicedo, sí, que fue ese director de cine, escritor, joven, suicidado. Bueno, el de Viva la Música. Sí, sí. Y llamaban al lugar Callywood, así que estoy como muy ilusionada que me invitaron a esa especie de festival que se llama Oiga, Mire, Lea. Sí. Después, bueno, estaba también invitada a Blumet, que es un festival maravilloso en Canadá, y tuve un problema de visa, que no sabía que tenía que tener visa, básicamente. Fui, me dijeron, no, usted tiene que tener visa. Pensé que con la visa americana, claro, me perdí eso, pero digo, bueno, como que es un libro que estuvo en Estados Unidos, en Colombia, lo voy a presentar en Madrid. ¿Cómo fue la experiencia de vivir en Massachusetts? Bueno, Massachusetts y Cambridge, a mí lo que me encanta es que fue una experiencia muy en pijama y chancletas, ¿no? Y el porche. Barriendo la vereda, sacando la nieve. Sí, y eso me gustó muchísimo porque, bueno, por un lado tenés Harvard, que es como el ombligo del mundo, sí, mucha gente mira ahí lo que sea, ¿no? Pero a la vez esa universidad está enclavada en un pueblito, sí, que viste, tiene los porches, entonces sí, te sentás así en la hamaca, el río congelado, hay 24 grados bajo cero. Sí. Mi hija Lola me decía que los chicos iban al colegio en pijama, claro, en pijama y chancletas, y a la vez tienes, llamaríamos high and low, como arriba y abajo tenés ese pijama y chancletas, pero te vas a un cine a 3 cuadras, que es el Harvard Film Archive,
que es el único edificio que hizo Le Corbusier en Estados Unidos. Y aparte las casas en Boston, ¿no? Y Son vi tan lindos. una serie de películas en 35, o sea, volví a la pantalla de cine. Siempre que había función íbamos, siempre. Y tuve la suerte de enganchar todo un ciclo de cine japonés, viejo, antiguo, en 35, en blanco y negro. Entonces fue un poco también un desmayo, ¿no? Que es cuando uno pierde las coordenadas de lo que está pasando, de la actualidad, y como que es un cuelgue. Sí. Y ahora, Cecilia, estás acá. ¿Cuál es el camino que hace este libro? Hiciste las presentaciones de poco. El camino que hace, yo creo que es como, viste, como que rompió el dique. Boston. Claro, rompió el dique y llegué y al otro día pasó algo que para mí fue sensacional porque hubo una lectura de Cecilia Roth que, bueno, aparte de un montón de cosas que me fueron uniendo con ella, y que, bueno, mi libro anterior pasa todo, la casa es en la calle Kramer y ella vivía una cuadra, y un montón de coincidencias. Fue una lectura que captó todo esto que te digo, le dio, lo terminó de performatear, fue un evento como 3D, digamos. Viste que a veces las presentaciones, los libros es como... es algo que pasa, es más la inteligencia o la astucia o el chiste. Bueno, acá me parece que de golpe estaba Marina Marías, todo lo que leyó fue increíble, de Los Paraísos Perdidos, pero también ya como estaba vestida, y Andrés Gallina, que es un escritor deliciosísimo y un editor, ese día fueron obviamente mis hermanas, mi tía, primos, amigos, novios de la juventud. Entonces yo sentía que estaba en ese jardín. Sí, la literatura convoca. Sí, como que se desbordó el libro, ¿no? Y también siento que este libro ya está desbordado desde la tapa, que es una foto mía que yo se la había pasado a la editora Mercedes Guiraldes, pero por ahí para que vaya adentro o para comentarle, y ella dijo, bueno, va a la tapa. Entonces siento que toda esa especie de desmayo, de espuma, de ebullición, como que en el libro llegó, porque viste, el libro también puede achatar la espuma, achatar la ola, llegó y después en la presentación siguió, como que está encontrando sus conectores o sus circuitos eléctricos que no lo desdicen, sino que le suman. Y seguramente el libro va a hacer su propio camino. Los libros suelen hacer un camino que escapa al autor, a los editores, a todos. No sabemos por qué. O hacen un camino maravilloso o desaparecen. Pero sí, es un misterio. Los tiempos de los libros es bellísimo. Sí. Es algo sensacional, como de golpe... Y cuando pasa el tiempo te encontrás con alguien de 3 años y te dice, yo leí Las Desmayadas, que a mí me quedó en la memoria. Me pasó con La máquina de proyectar sueños, que era un libro que ya se estaba terminando el contrato con la editorial anterior, que ya una agente me había dicho, mirá, ya este libro estuvo en Frankfurt, en España, no va más, olvídate. Y de golpe una editorial muy chiquitita, Paripé, lo publica, me invita a España y de golpe se presenta, lo presentó Vera Fowey, la vi unos amigos, de repente se hizo la magia. Volvió a nacer. Y claro, algo que de repente alguien te dice, che, olvídate, y de golpe salió una nota en El País y elegido entre las 3 cosas encantadoras del 2022. Entonces, me parece que el libro tiene esa fidelidad, ¿viste? Tiene como su carga y en algún momento se activa todo lo que se tiene que activar y se produce. Cecilia, gracias por venir y por acompañarnos. Bueno, gracias a vos. Seguimos en El Quijote no se mancha. Todavía no me siento escritor. Poner música y servirme un vaso de vino. Que me haga pensar. Que me haga pensar y que me haga reír. Que me aburra. Todos. Ser psicólogo, ser docente, trabajar en un call center.